Alicia Rosas, una emprendedora que disfruta impulsar al talento mexicano. Es licenciada en Comercio Exterior por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y MBA por IPADE Business School. En 2015 fundó Alicia Decor, empresa de innovación y desarrollo de productos artesanales 100% mexicanos, de la cual es directora general. Con su empresa ha conseguido generar impacto social en comunidades de artesanos en la zona de Olinalá y Temalacatzingo, Guerrero. Su propósito es encontrar un balance entre tradición, tendencias y diseño, siempre honrando y valorando el tiempo dedicado a cada pieza. Alfredo Rendón, un emprendedor ecléctico que armoniza sabiamente su pasión por el derecho y su amor por la belleza natural de nuestro país. En su trayectoria académica destacan una licenciatura en Derecho, con maestrías en Derecho Corporativo, Derecho Fiscal y un máster ejecutivo en Negocios. Es socio fundador de proyectos que hacen patentes sus intereses profesionales. Miranda, Rendón y Asociados, primer bufete jurídico en La Ventana, Baja California Sur. Intrépido como suele ser, se aventuró a emprender Chilo Chill, un glamping resort del cual es socio fundador y presidente del Consejo de Administración. Para moderar este panel, contamos con la participación de Silvia Cacho Elizondo, profesora del área de comercialización en IPADE Business School. Alicia, Alfredo y Silvia, bienvenidos al Foro Istmo 2021, Recover, Restart, Reimagine. Hola, buenas tardes, Alicia. Buenas tardes, Alfredo. Muchísimas gracias por estar aquí con la comunidad de IPADE y con la comunidad del Foro Istmo para compartirnos sus experiencias empresariales. Para empezar esta plática, este panel, me encantaría que cada uno de ustedes nos hiciera una breve presentación de su trayectoria. Te damos a ti la primera oportunidad, Alicia, por favor. Gracias, Silvia. Buen día a todos. Muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es Alicia Rosas y mi empresa se llama Alicia Decor. Es una empresa que nace para trabajar con artesanos, para generar impacto social en comunidades. Trabajamos con dos comunidades en Temalacatzingo y en Olinalá, ambas situadas en la región de la montaña de Guerrero. Mi amor y pasión a la artesanía, a lo hecho en México y al gran patrimonio cultural que tenemos en nuestro país es como me hizo emprender hace 6 años con mi marca, que se llama Alicia Decor. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Alfredo, por favor. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Igualmente muy honrado y agradecido de estar aquí, de poder compartir este proyecto, pues que ha sido y es nuestra pasión en los últimos años. En mi caso yo me dedico, soy abogado, pero adicionalmente me dedico al turismo de aventura desde hace ya aproximadamente 10 años y tenemos un hotel de glamping aquí en Baja California Sur. Y lo que nos movió justamente, al igual que Alicia, pues fue el amor por lo que hacemos y por buscar transformar un poco la manera en que se hacen negocios, generando un bajo impacto en las construcciones, preservando el medio ambiente y promoviendo pues las bellezas naturales y el deporte. El glamping, para quien no lo conoce, pues viene de glamour y camping, que es la oportunidad de poder acampar, digamos, pero con las comodidades de una habitación de cualquier hotel donde tienes pues, luz, agua caliente, internet, etcétera, ¿no? Eso es a lo que nos dedicamos actualmente. Muchas gracias, Alfredo. Fíjense, lo que encuentro común entre los dos, y pues yo me incluyo también, es nuestro amor a México. Uno por la parte de apoyo a las artesanías, otro al turismo sustentable. Pero aparte de ese amor y de ese querer hacer los negocios de una manera diferente, ¿cuál podría ser la problemática, la inquietud o ese driver que los hizo emprender y crear esos negocios? Si quieres ahora empezar tú, Alfredo. Claro que sí, con gusto. Pues en mi caso, yo soy de Los Mochis, Sinaloa, y regresé dedicándome al derecho, que todavía lo hago,
y me di cuenta que en Mochis, a pesar de tener playas tan bonitas como lo es el Maviri, pues no existía una cultura de playa y la gente iba a la playa pues nomás a pistear, como decimos en el norte, ¿no? Y a pararse ahí en el carro. Y la verdad es que yo no lo podía concebir, porque a mí siempre pues me ha gustado el mar, la naturaleza, las actividades, lo traigo pues, por mi familia, ¿no? Y entonces empecé a practicar kiteboarding, viajé a La Ventana, donde tenemos el negocio ahora, y vi pues todo un mundo de posibilidades en torno al kite. Y eso nos llevó a, digo, resumiendo la historia, ¿no? A organizar un evento de kite en Los Mochis que le dio un giro completamente distinto a la playa por 3 días, ¿no? Pero que después de esos 3 días, toda la gente ahí de la ciudad y todo, incluso los medios y demás, nos decían, oye, ¿por qué no hacen de esto algo permanente, ¿no? Así como si fuera tan fácil. Pero bueno, de ahí nace inicialmente la inquietud y empezamos a hacer este evento de manera recurrente hasta que me animo a crear este side business y emprender en un beach club que a su vez era una escuela de kite y promovía recorridos en kayak, en paddle y demás. Pero aún así había algo que no terminaba de llenarme, pues que ahí no era un lugar catalogado entre los 10 mejores lugares del mundo para practicar el kite, por ejemplo, o la bici de montaña, como es La Ventana. Entonces, después de haber tenido ahí ciertos tropiezos en mi primer emprendimiento, creo que como todos los emprendedores, ¿no? Y estrellarme con la pared y demás, pues me doy cuenta que probablemente ahí en Mochis no era un momento para que esto fuera un negocio, y decidimos abrir acá en La Ventana, mi esposa y yo. Mi esposa comparte esta pasión. Iniciamos con la escuela de kite y luego la oportunidad, de esas veces que la oportunidad se junta con el conocimiento. Uno de los clientes del despacho tenía un terreno acá, me lo ofrece para que yo viva ahí. Y le digo, no, pues muchas gracias, ya tengo casa, pero déjame irlo a ver. En ese momento estaba leyendo el libro de Richard Branson que se llama The Virgin Way, y ahí mencionaban una partecita de glamping. Y bueno, ¿qué es esto del glamping, no? Y ahí entendemos de qué se trata y todo hace clic y decidimos empezar con el glamping aquí en La Ventana, siendo el primero. Y aparte de eso, nos dimos cuenta que la baja en ese momento, hace 5 años, pues la verdad para los mexicanos no pintaba. O sea, no venía el turismo mexicano. Aquí a partir de marzo era un pueblo fantasma. La gente se quedaba sin empleo, la economía se paraba porque toda la inversión era extranjera y ellos pues empezaba su buen clima en Estados Unidos y Canadá y nos vemos, ¿no? Con permiso, nos vemos el año que entra en noviembre. Entonces vimos como ese nicho de mercado que nadie estaba atendiendo, lo que algunos le llaman océano azul, y decidimos ir por el verano y por un concepto distinto de hospedaje, que es el glamping, y promoviendo lo que a nosotros realmente nos apasiona y nos mueve, que son esto del kiteboarding y el ciclismo de montaña. Más o menos esa es mi historia. Pues muy clara. Déjame profundizar un poco. O sea, tu socia es tu esposa. Y esta idea de negocio que empieza en 2016 te hace moverte a vivir a otro lugar. O sea, era una aventura. O sea, dejaste tu vida en Los Mochis para, pues, una apuesta, ¿no? Que en ese momento, me imagino, pues no sabían qué tanto éxito no iban a tener. ¿No les dio miedo? ¿Qué implicó para, pues, esa parte? Porque estás mezclando la estructura familiar con la de negocio, Alfredo. Fíjate que no, nunca nos dio miedo. En ese momento no teníamos hijos, éramos solteros. Pues teníamos 30 y 29 años, yo 30 y 29. Ya habíamos arrancado este negocio que te platicaba en Los Mochis y lo habíamos operado durante 3 años. O sea, ya más o menos sabíamos de qué se trataba. Conocíamos mucha gente aquí en La Ventana y conocíamos sobre todo a lo que ha sido nuestro soporte a lo largo de estos años, que es la comunidad kitera de México, que muchos están en DF, Guadalajara, por andar pues compitiendo, yendo a los torneos, haciendo viajes de kite. Entonces, no, la verdad es que nunca sentimos miedo. Y sí, inicialmente éramos yo y mi esposa, pero lo hacíamos en nuestra casa, rentando en un Airbnb 2 cuartos que teníamos extras. Y luego ya cuando sale la oportunidad del terreno, invito a mis actuales socios, que son Roberto Goicoechea y Ignacio. Uno de ellos es mi primo hermano. Bueno, primero entramos Roberto y yo, que Roberto traía una historia similar a la mía. Él estaba en un despacho de manejo de nóminas, pero su verdadera pasión era el surf y el kite. Él es de Mazatlán. Habíamos hecho un viaje
juntos por Baja California Sur. Entonces, cuando a mí se me presenta esta oportunidad, digo, yo traigo tanto para invertir, me falta inversión, y alguien también que le entrara a la operación, entonces invito a Roberto, y luego a los meses aparece mi primo, que en ese entonces él se dedicaba a la comercialización de papa, y me dice, oye, pues me está yendo bien, quiero invertir en un restaurante aquí en tu lugar, me lo propone, le digo, oye, ¿por qué no le entras a todo? Y más o menos así empieza a agarrar forma el negocio. La verdad es que fue muy bonito, porque el primer año yo también venía como en pausa de la abogacía, me había puesto un año sabático, había estado atendiendo asuntos muy complicados, y entonces la verdad es que nos tocó atender este primer año todo, o sea, desde cocinar hasta lavar platos, la recepción, hacer las reservas, publicar en Instagram, publicar en Facebook, contratar gente, todo lo hacíamos nosotros, pero la verdad es que lo gozábamos, y cuando empezamos, pues la verdad es que, siendo bien honesto, no lo dimensionábamos a lo que se ha convertido, ¿no? Y pues más o menos así fue el primer año, y luego ya este cliente del despacho, que es el dueño del terreno, se anima a invertir, obviamente le presentamos un proyecto de inversión y demás, se anima, invierte, y entonces ahora sí es lo que Pues mira, fue una aventura muy exitosa. Yo empezaba con un socio, luego pensé en tu esposa, pero en realidad son 5 socios. Y en ese arranque me imagino que esos primeros años pues fue como el boom, pero de repente llega la pandemia. Entonces, no sé si nos quieras decir un poco el antes, durante y pues todavía no ha acabado, pero quizás ya lo están ustedes superando. Si nos pudieras dar esto para después pasarnos a oír también la historia de Alicia. Fíjate que en nuestro caso la pandemia fue una gran oportunidad para nosotros, porque veníamos con un crecimiento sumamente acelerado. O sea, un año antes fue cuando nos inyectaron el capital, entonces como que el crecimiento nos rebasó, no andábamos también en controles, en organización. Entonces, para mí, la verdad, primero fue un susto horrible, como para todos, ¿no? Que me digan, oye, tienes que cerrar de entrada, porque aquí no fue de, ay, puedes abrir, no, cierras, ¿no? Entonces, obviamente fue un susto, pero bueno, dijimos, esto va a pasar. Entonces, lo primero que hicimos pues, fue hablar con el equipo de trabajo, ver cómo pues mantener a todos. Afortunadamente no tuvimos que despedir a nadie en la pandemia. Todos fueron muy colaborativos, o fuimos muy colaborativos. Luego pues hablé con el propietario del terreno, que corrigiendo, somos 3 socios. Él solo nos renta y nos invirtió como financiamiento y se le pagó, ¿no? Pero él nos apoyó mucho también, nos dijo, a ver, entiendo esta situación, no se preocupen con las rentas que puedan abrir, volvemos a correr con el arrendamiento. Entonces ese fue un gran apoyo. Y esos 3 meses, la verdad, también tuve que cerrar el despacho, ¿no? Entonces me dio mucho tiempo de voltear adentro de la organización, porque siempre hemos estado enfocado en el cliente, en qué quiere el mercado, y empezar a mejorar, a organizar, a meter controles, a meterme a estudiar un poco más de administración, etcétera, etcétera. Y curiosamente, por nuestro rubro, que es todo al aire libre y demás, me acuerdo perfecto el 15 de junio que nos dan el banderazo para abrir. No, pues tenemos, creo que nos permitieron primero con el 30% de ocupación, y no estoy exagerando, teníamos gente queriéndose brincar la barda para entrar al negocio, de las ganas que tenía la gente de salir, y de que en ese entorno pues se sentían seguros, y vaya que tenían razón, porque hasta el día de hoy en el negocio afortunadamente no ha habido un solo caso, ni de un empleado, ni de un colaborador, ni de un huésped. Nadie se nos, afortunadamente, gracias a Dios, eso pues también nos ha ayudado. Pero sí, abrimos el 15 de junio, 3 meses, y la gente brincando, se tenía que poner yo un letrero de cerrado en la reja, y empezamos, incluso nos obligó a implementar algo que ahora es algo de lo que más vendemos, que es el Day Pass, o sea, que la gente tenía que hablar, reservar y ver si había cupo, y bueno, de ahí fueron incrementando los niveles de ocupación, y hasta la fecha, desde entonces, pues estamos llenos. Afortunadamente la pandemia, en nuestro caso, como que fue un despertar para la humanidad en general, de voltear a ver la naturaleza, de buscar lugares un poco menos densos, de encontrarse consigo mismo, que es algo de lo que nosotros promovemos muchísimo. Entonces, para nosotros, y creo que también hasta cierto punto para toda la humanidad, la pandemia pues ha sido un gran aprendizaje, un gran reto,
pero que al final de cuentas pues ha tenido efectos muy positivos. Pues muchas gracias, Alfredo. Ya me están dando ganas de ir a la ventana y experimentar, porque creo que lo que tú vendes son esas experiencias. Y cuando tú dices el contacto con la naturaleza y en esos espacios abiertos y tan bellos que tiene nuestro país, pues nos dan mucha energía, nos vuelven otra vez a encontrarnos con nosotros mismos. Paso ahora con Alicia, que yo también le decía al principio, cuando platicábamos tras bambalinas, que tienen algo en común, ¿no? Porque pues ella, su mercado son los turistas también, extranjeros, para que quieren valorar las artesanías mexicanas, y pues tú también tienes un mercado, ¿no? Donde no solamente es el turista nacional, pero me imagino al estar en la Baja California, pues que tienes también al turista americano de alguna manera cautivado. Es correcto, nosotros es muy padre porque ni siquiera nos da oportunidad de aburrirnos, ya que de noviembre a marzo, abril atendemos a un mercado que ya existía, que es el de los caiteros, que es internacional, tenemos gente de todo el mundo, y luego de abril a noviembre tenemos principalmente mexicanos y en agosto mucho europeo. Perfecto, pues vamos a pasar ahora a Alicia y hacemos esta parte del glamping, del turismo sustentable, a tu modelo de negocio de artesanías, trabajando con 2 comunidades de Guerrero, con cosas preciosas. Yo invito a todo el público para que vaya a tu sitio de Alicia Decor, pero te dejo la palabra para que tú les cuentes pues de dónde surgió esta idea, los retos que has enfrentado y también pues esa parte entre el antes de la pandemia, durante y el después, pues cómo ves tu negocio evolucionar, Alicia. Gracias, Silvia. Te platico, mira, la idea nació en el IPADE, yo hice el MEDEX del IPADE y en el último semestre de emprendedurismo venía toda esa ola de toda la parte social, de que las empresas tenían proyectos sociales y cada vez era más importante el poder generar un tipo de impacto en la parte social, en tu comunidad. Se hablaba mucho de sustentabilidad, sostenibilidad e impacto social. Y por otra parte, yo traía el background, yo soy licenciada en comercio exterior y estaba muy enfocada al transporte internacional, a las exportaciones. Entonces, era algo que para mí estaba muy asociada a eso. Entonces, es como nace el proyecto de Alicia Decor, el cual busca generar realmente, busca mejorar la calidad de vida de las personas, pero con varias características. Una de ellas es que haya un producto que se pueda potencializar y que se pueda comercializar. Yo antes de llegar a Olinalaya, Temalacatzingo, más de un año estuve viajando e investigando varias comunidades de México, varios pueblos de México. Viajaba en carretera, algunos tenía que tomar un avión, yo estoy en la Ciudad de México para ir. Yo le presenté el proyecto inicial a mi esposo, que es mi socio inversionista. Yo iba saliendo del MEDEX, yo trabajaba en la empresa familiar, entonces tampoco es que yo tuviera un capital tan grande para poder iniciar, pero sí tenía como todas esas ganas de hacerlo. Le planteé el proyecto y él me dice, ¿sabes qué? Vas. Por eso creo, ahorita que escuchaba a Alfredo, se me hace, hay muchas cosas que me hacen como mucha coherencia y sinergia y también se parecen, ¿no? Qué chistoso que yo siempre visualicé al mercado extranjero como un puente para que pudiéramos tener un canal de venta. Hace 6 años, Silvia, el e-commerce no es lo que es el e-commerce ahora, es la realidad de entrada. Hace 6 años no se veían tantas empresas que vieran las partes, que vieran el tema de impacto social como hoy tan preocupados estamos, ¿no? O sea, todos los mexicanos y sobre todo también las nuevas generaciones, es la realidad. Y a mí a mí siempre me ha gustado la artesanía, pero yo quería que la artesanía se viera en el siguiente nivel, que se viera como una artesanía fina, como algo de calidad. Aparte, en México
tenemos denominación de origen de muchos productos. Creo que México tiene más de 16 denominaciones de origen. Entonces, cuando yo llegué a Olinalaya, Temalacatzingo, justo me encontré con problemáticas con las cuales yo buscaba trabajar. Una de ellas era el acceso. 8 horas de camino desde la Ciudad de México, donde pasabas por terracería, donde no había una carretera, y donde llegabas a un pueblo, que tenía tradiciones, costumbres, que hacía un producto con denominación de origen, que tenían calidad, que era muy mejorable, que tenían técnicas ancestrales y artesanales, diversas técnicas, y yo decía, bueno, ¿y cómo potencializamos esto? Entonces, eran las características perfectas para que pudiéramos trabajar con ellos. En estos pueblos, Olinalá es la cabecera municipal y Temalacatzingo es municipio de Olinalá. En Temalacatzingo hablan náhuatl y en Temalacatzingo se casan entre ellos para preservar la sangre. Y eso pasa en muchas comunidades de artesanos, no solamente en esta comunidad. Entonces eran comunidades que tenían carencias. Los hijos de los artesanos o la gente joven, en lugar de preservar la técnica, la tradición y el arte y seguir generando trabajo para su familia y para su comunidad, se iban de indocumentados o se van de indocumentados, porque aparte de ser una cultura, realmente no tenían esos accesos. Llegas a un pueblo que hay tradiciones, que hay costumbres y que puedes potencializar un producto, pero no tienen los recursos económicos para comprar sus materias primas y poder generar productos. Es como empezamos a trabajar con ellos. Yo empecé con 6 familias y somos más de 50 familias, entonces es algo que realmente se buscaba, ¿no? Unir cada vez más, mucho el trabajo hacia adentro, mucho el tema de capacitación, de fomentar todo ese liderazgo colaborativo y participativo con grupos artesanales, porque no es fácil, sobre todo en comunidades donde tienen sus propias ideologías y culturas, ¿no? Entonces nace esa necesidad de poder desarrollar, innovar y llevar a la artesanía al siguiente nivel. Ya que llevamos a la artesanía al siguiente... ¿Perdón? No te escuchamos. Sí, perdón, Alicia, es que me quedé con la duda de... Se me hace algo padrísimo lo que hiciste y sobre todo valorizar la artesanía mexicana, pero creo que no has hablado mucho de Guerrero y esas zonas han estado en medio de muchos problemas de inseguridad. Entonces, muchas veces el empresario, las ideas es cuando son terrenos fértiles, pero que al mismo tiempo casi como que están minados, ¿sí? Y no es solamente la parte cultural, no es solamente llevarles la materia prima, sino también pues, el riesgo, me imagino, para ti de llegar, de que te abran las puertas y el corazón y que te tengan confianza, porque también mucha gente ha abusado de ellos. ¿Eso no fue fácil? ¿Fue un reto o cómo lo viviste? Fíjate que no fue fácil, definitivamente. Primero, cuando yo llegué al pueblo por primera vez, yo antes me informé de cómo podía llegar. Había 3 caminos que tomar. Platiqué con algunos artesanos y me dijeron, pues puedo ir a 1 hora de donde está el pueblo. Ya sabes, yo soy muy aventurera. Yo soy de un lugar, yo soy de Tuxpan, Veracruz, pero crecí mucho en el campo y crecí mucho en el pueblo. Entonces, para mí era como regresar a lo básico y con lo que yo crecí, ¿no? Que es andar en terracería, en los árboles, en el campo y así. Entonces, a mí esa parte me encantaba, por una parte. Y por otra, realmente, cuando te apasiona algo y te gusta, Silvia, o sea, no hay limitantes. Y creo que Alfredo eso también nos lo puede contestar. O sea, no hay limitantes. Yo conseguí quien me pudiera acompañar, me fui acompañada. Uno de los artesanos me esperó la primera vez que fui al pueblo, 1 hora antes del pueblo. Llegué a una escuela local, porque aparte llegas a un pueblo donde realmente hay vida, realmente hay costumbres, realmente hay tradiciones, se hacen piezas increíbles y no puedes entender, a ver, nuestras piezas están hechas a base de minerales
De la montaña sacan tecostle, caliza y cuarzo, las funden en hornos tradicionales, le ponen pigmentos naturales. La madera es del linaloe, que el linaloe es parte de la denominación de origen de la pieza, que es una, o sea, son muchas cosas que como mexicanos a veces desconocemos. Entonces, por supuesto que me ganó el amor, la pasión, y por supuesto que no me dio miedo. Sí, sí es complicado, sí hay que saber cómo llegar. Ya después de la primera vez sí entendí que tenía que saber cómo llegar, cómo irme, pero cuando tienes esas opciones, créeme que nada te detiene. Olinalá fue grupo de autodefensa hace como 15 años aproximadamente. Varios de los artesanos con los cuales trabajamos estuvieron como autodefensas. Entonces sí es importante decir cómo ha vivido el entorno, el pueblo, o sea, cómo ha ido durante los años avanzando. La verdad es que después de que llegas allá, después de que empiezas a... Los artesanos al principio me vieron como bicho raro, pero también me vieron como seguramente muchas personas habían ido al pueblo, ¿no? Hasta que yo no les demostré que realmente quería comercializar sus piezas, que realmente las quería llevar al siguiente nivel. Fue muy difícil al principio que hubiera un liderazgo colaborativo o participativo, porque ellos están acostumbrados a trabajar para su familia y para ellos, no para los demás. Entonces, cuando yo les platiqué del proyecto y les dije que para mí lo importante era que ellos pudieran, que era una cadena que si integrábamos hacia adentro podíamos potencializar las piezas y realmente traspasar fronteras. Y cuando realmente me vieron, nuestro principal canal de venta, Silvia, son las expos nacionales e internacionales. Entonces, cuando ellos vieron que iba en serio y que invertíamos en expos nacionales e internacionales y que hacíamos órdenes de compra para clientes potenciales, nosotros estamos muy posicionados también en el turismo, como Alfredo, sobre todo en el turismo internacional, estamos en boutiques y hoteles y en puntos estratégicos en varias partes del país, donde van los extranjeros y adquieren las piezas. Entonces, cuando el artesano se da cuenta que realmente va en serio y que realmente quieres comercializar sus piezas y que promueves mucho el comercio justo y sustentable, cuando se dan cuenta de eso, o sea, por ejemplo, se va a escuchar muy feo, ¿no? Pero hemos hecho campañas del no al regateo, promueve el comercio justo, consume realmente lo que hay. En el pueblo, por ejemplo, consume mucho lo que el pueblo produce, o sea, hay tanto por hacer. Yo conozco una partecita solamente y impacto en una parte de todo lo que tiene México. O sea, estoy trabajando con solamente hoy 2 comunidades y hemos hecho muchísimo. Entonces, sí, contestando a tu pregunta, sí es un tema el camino, pero la verdad es que cuando te gusta lo que haces, se te olvida todo. Pues muchas gracias, Alicia. Yo quisiera llevar esta plática a otro nivel, o vamos a pasar a otra parte de cómo ven sus 2 negocios, o sea, ¿qué tanto lo van a escalar? ¿Qué ambición tienen? ¿Sí? Ya tienes 2, te quieres ir a más comunidades, ya vendes en Estados Unidos, te vas a más, ya vendes en boutiques y te quieres ir a más hoteles. Tú, Alfredo, lo tienes en la ventana, ¿quieres crecerlo ahí o te quieres ir a otras partes? ¿Cómo ven ese crecimiento? Porque hablamos mucho de cuando se lanza el negocio, pero luego escalarlo y mantenerlo, hacerlo crecer y tener mayor impacto se empieza a complicar. ¿Cómo ven esa estrategia? Si quieres, te dejo a ti primero, Alicia, y luego me gustaría oírte a ti, Alfredo. Gracias, Silvia. Mira, yo lo veo definitivamente escalable y de hecho ya estamos trabajando en eso, Silvia. La idea es replicar esta cadena de valor en otras comunidades de artesanos, definitivamente, pero que tengan las mismas características o características muy similares con los pueblos que trabajamos, que son algunos tipos de carencias, ¿no? Y de potencializar un producto que pueda desarrollar. Tenemos en la mira ya algunas comunidades indígenas, hemos ya hecho pláticas con algunas comunidades en Hidalgo, por ejemplo, otras en Michoacán, en donde queremos aterrizar bien la cadena de valor y empezar a trabajar. Eso es por una parte, replicar esa cadena de valor en otras comunidades. Otra es las colaboraciones
más las colaboraciones con empresas que se dedican a lo que tú trabajas, pero en otras, o sea, esa participación para reforzar el sector artesanal. En este año, desde el año pasado me he dado cuenta que hay varias empresas que realmente impactan en comunidades indígenas. Hacer lazos con esas empresas es muy importante. O sea, más allá de vernos como una competencia, nos vemos como empresas, como un sector artesanal que se está reforzando. Ya hemos hecho algo que también hemos hecho y queremos seguir haciendo, es colaboraciones con artistas, con arquitectos, por ejemplo, para obras ya más grandes. Eso también da mucho empuje y genera mucho empleo hacia adentro, ¿no? Otra cosa es el tema de estrategias con empresas que por ejemplo tienen muchos años y están muy bien posicionadas. Ahorita actualmente nosotros traemos una producción de 2,000 piezas para una tequilera, donde le hacemos la tapa y ellos la venden de exportación. Entonces, eso, por ejemplo, nos permitió a nosotros seguir teniendo trabajo en la pandemia, porque fue un proyecto que ya veníamos trabajando antes de la pandemia, considerando que hay varios sectores a nivel mundial que aumentaron, ¿no? Uno de ellos, bueno, es el alcohol, lo tengo que decir, porque pues eso nos ayudó. A mí me pasó lo de Alfredo, los hoteles me cerraron, las boutiques de hotel me cerraron y me dijeron, mañana cerramos y mañana vienes por tus piezas en Riviera Maya, en Baja, etcétera, etcétera, ¿no? En varios puntos turísticos. Entonces eso al principio pues sí nos dio mucho miedo y también a los artesanos. Entonces buscar redes de colaboraciones, eso siempre ayuda muchísimo. Gracias, Alicia. Nada más para comentarte en la parte del extranjero, visualizamos mucho reproyectar otra vez la estrategia internacional. Dejamos de viajar porque vino la pandemia y ahorita vamos otra vez a expos. De hecho, en enero ya tenemos el Vegas Market y otros shows que atender internacionales. Pues muchas gracias. Me quedo con esa idea de colaboración, que creo que también en la pandemia eso se ha impulsado y ojalá se mantenga y se convierta en un estándar, ¿no? Creo que aquí no se nos debe de olvidar el foco de que tu empresa crece, pero también creas valor y creas mejores condiciones de vida para la comunidad de todos los artesanos. Y cuando el nivel de vida de nuestras comunidades aumente, pues eso tiene un impacto positivo en nuestro país. Gracias, Alicia. Alfredo, la misma pregunta para ti. ¿Cómo ves el futuro? ¿Lo vas a escalar? Porque también puede ser una estrategia. Hay gente que me dice, siempre hablamos de crecer, pero hay veces que mantenerlo pequeño, lo pequeño puede ser hermoso y a lo mejor también muy rentable y con mucho impacto. ¿Tú cómo lo ves, Alfredo? No, también nosotros sí, definitivamente traemos planes de crecimiento, ya estamos en eso. De hecho, aquí se me acaba de ocurrir que voy a tener que buscar a Alicia para nuestro nuevo proyecto, que el primero que tenemos es aquí en la ventana, igual con alianzas estratégicas que hicimos con Braulio Arzuaga y su equipo, y también un grupo ahí de Guadalajara. Vamos a hacer un centro de experiencias inicialmente, que también promueven el turismo de aventura, los deportes que nosotros practicamos y promovemos acá en La Baja. Y en una segunda etapa en ese mismo proyecto también vamos a hacer hotelería de glamping, un poco más de cuartos y un poquito más upscale, tipo más safari africano. Esa es la primera parte. Y sí, con la intención de tener cuando menos 5 más aquí en Baja, perdón, 3 más aquí en Baja, o sea que sean 5 en total. Y posteriormente ver si nos vamos internacional. Ese es un poquito ahí el objetivo. ¿Y eso en cuánto tiempo? ¿Cómo ves ese crecimiento? Porque pues 5 proyectos en el medio turístico, aparte de la inversión, el tiempo y las condiciones que vivimos, pues pueden ser complicados. Para el próximo año, en 5 años, ¿en cuánto tiempo? Pues mira, hay un estudio ahí de mercado del glamping y está creciendo muchísimo. Claramente es una tendencia. El primer proyecto que les comentaba, que de hecho también promueve la cultura mexicana, se llama Tatewari y está inspirado en los Calmecacs, que eran estos centros de estudio náhuatl, y tiene mucho también de cultura wixárika.
Ese ya abrimos ahora en diciembre, el soft opening, y pensamos ya inaugurar a full el 15 de marzo, más o menos, entre el 15 y el 21 de marzo. Y los próximos 3 aquí en Baja, el objetivo es abrirlos dentro de los próximos 5 años. Y ya lo que sigue hacia internacional, pues sí es de 5 años en adelante, ¿no? Lo que sí ya tenemos muy claro, ya tenemos el recurso, ya tenemos los inversionistas y todo, es para estos 5 que se vienen aquí en Baja. Ojalá también lo lleven hacia otras latitudes y no solamente Baja. Creo que el glamping puede funcionar en varias partes de nuestra República Mexicana. Pues mucho éxito, Alfredo. Miren, casi para ir concretando, porque se nos va el tiempo y todavía quisiéramos dejar unas preguntas para el público. A mí me gustaría un poco, y les voy a hacer esas 3 preguntas y quisiera que se las sortearan. Uno es, aquí en México yo creo que ya tenemos algunos unicornios. Un unicornio es aquel que capitaliza en $1,000 millones. ¿Qué es en su experiencia lo que atrae a esos grandes fondos o a esos inversionistas para apostar en sus proyectos? ¿Sí? Y ahorita tú me estás hablando de eso, Alfredo. Y por otra parte, pues, ¿qué opinan ustedes del rol que van a jugar los emprendedores, tanto nacionales como extranjeros, pero que operan en México, como para crear pues nuevas oportunidades pues que reactiven y que hagan crecer a nuestro país? A mí con esas 2 me gustaría pues que me dieran un poquito su opinión y quizás hasta recomendaciones que ustedes dieran, ¿no?, a estos jóvenes emprendedores. Creo que el traer sus historias pues es con ese objetivo, ¿no?, de que a pesar de las dificultades y los problemas, cuando emprendemos creamos oportunidades para México. Te dejo la palabra, Alfredo, y luego tú, Alicia. Pues sí, mira, yo creo que aquí con la exposición increíble exposición, por cierto, que hizo Alicia, y aquí la que hizo un servidor, pues creo que se pueden ver ciertos factores que como bien comentan ambas, pues compartimos, ¿no? Uno es que son proyectos disruptivos, que creo que esa es una característica esencial en un emprendimiento. 2, la pasión y el amor por lo que hacemos. Y 3, que van enfocados en la sustentabilidad o sostenibilidad en el tiempo. Es decir, que a través de ellos podemos garantizar a las generaciones futuras la posibilidad de seguirlos explotando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y no de acabarnos los recursos en un corto plazo. En mi caso, y creo que eso funcionaría para cualquier emprendimiento, tengo una filosofía personal de dejar cualquier lugar o persona con la que intervenga mejor que como la encontré. Entonces yo creo que si aplicamos esa regla en nuestra vida y en nuestros proyectos, seguramente pues va a llegar gente que crea en nosotros y en los proyectos. ¿Y cuál era la segunda parte de la pregunta? Perdón, señor. Pues alguna recomendación, pero fíjate, si quieres, dejemos esa parte de recomendación para Alicia, y ahorita pues yo quisiera dejar al menos el tiempo para 2 preguntas del público, y sí me gustaría pues tener también la opinión de Alicia al respecto. Claro. Mira, yo creo que una de las recomendaciones es que conozcas perfectamente tu sector. O sea, un líder que se mantenga informado, que sea capaz de adaptarse a cambios, eso es súper importante. O sea, lo que pasó con el distanciamiento social generado por la pandemia es que nacieron nuevos modelos de negocio, definitivamente. Y cómo eres capaz de adaptarte a eso y a los nuevos estilos de vida, porque los estilos de vida cambiaron, las industrias cambiaron, se reinventaron. Entonces yo creo que algo que debe de tener en la sangre un emprendedor es cómo adaptarte a esos cambios y aventarte a la innovación, porque constantemente dentro de tu modelo de negocio o dentro de tu cadena de valor tienes que reinvertirte. Creo que la adaptación al cambio es fundamental. Gracias. Pues miren, vamos a pasar, si me permiten, con algunas de las preguntas, y para no ser repetitivos, me gustaría una pregunta te la hago a ti, Alfredo, luego otra a ti, son 3, esperemos que tengamos tiempo, y cuando menos que tengamos algunas de esas ideas. Si no podemos desarrollar la respuesta a lo largo, cuando menos tener algunos de sus pensamientos.
En un país como México, Alfredo, donde uno piensa que hay pues escasez de capital, que pues hay problemas y más ahorita con la pandemia, que algunas empresas cerraron, que hay desempleo. ¿Tú qué podrías decir o qué podríamos compartirle a la audiencia sobre las reglas para atraer correctamente a los primeros inversionistas hacia un proyecto empresarial, Alfredo? Y hablo mucho de nuestros jóvenes porque necesitamos impulsar más el emprendimiento. ¿Tú qué dirías, Alfredo? Pues mira, yo creo que se resume un poco en las respuestas que dimos anterior, tanto Alicia como yo. Y sí, pues en mi caso, y en el caso de muchos emprendedores, por lo que he leído, es siempre, pues primero acudir a las personas que tienes más cerca, ¿no? A los que le dicen friends, fools and family, ¿no? Las 3 Fs. Y pues sí traer un proyecto innovador, principalmente, que tengas conocimiento del proyecto, que tengas pasión por el proyecto, pero sobre todo que tengas esa hambre de conocimiento, de seguirte preparando, de seguir aprendiendo, pues para poder ser mejor cada día, pero también para darle esa confianza a los inversionistas de que no les vas a fallar. O sea, que pase lo que pase, tú vas a sacar ese barco adelante. Yo creo que cuando menos en la primera ronda de inversión, la confianza que se transmite a través de la pasión es lo más importante. Gracias, Alfredo. Alicia, una pregunta que te hacen. ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción al impulsar a los artesanos mexicanos? Yo sé que ya nos has comentado varios, pero quizás resume un poquito qué fue lo que más te jaló, te movió el corazón. En resumen, mira, de entrada, que yo empecé con 2 familias y hoy somos más de 50. Y empecé con un pueblo y hoy somos 2 pueblos de grupos artesanales. El que cada vez que alguien adquiere una de nuestras piezas, entiende una historia atrás de ella. Para nosotros sí es muy importante esa parte de transmitir algo detrás de esto, no solamente que te estás llevando una pieza con denominación de origen y de gran calidad, sino todo el valor social que tiene esa pieza. Cuando alguien adquiere una de nuestras piezas y nos dice, es que hay directivos de empresas que son nuestros clientes y nos han dicho, es que cuando yo estoy en la sala de juntas y volteo a ver a esta pieza, realmente me ayuda a pensar y entonces empiezo a analizar y estructuro y tomo decisiones que realmente te hagan sentir. Eso es algo que me da una gran satisfacción y pues que cada día más nos sumamos a esta cadena de valor, que cada día se consolida más el equipo, que cada día hacemos diseños innovadores. Eso es lo que nos empuja y lo que nos motiva, la capacidad de crear, la fuerza creativa que tiene cada uno de los artesanos y el equipo de diseño aquí, que nos contagian a toda la empresa, pues es algo que nos mueve muchísimo. Muchas gracias, Alicia. Alfredo, una pregunta que te hace. El glamping se puso más de moda con la pandemia, parece ser. ¿Qué tendencias percibes para el 2022 en este sector? ¿Y quién es tu competencia o a quién consideras tu competencia? Mira, en efecto, ¿no? Ya, ahorita si tú estás ahí en redes sociales y todavía hay miles de cursos para abrir tu glamping y te conseguimos el terreno y hay mucha oferta porque en apariencia es un negocio con pocas o nulas barreras de entrada, que se puede considerar que es de poca inversión y todo. La realidad es que no es tan sencillo. Lo hemos visto aquí cuando abrimos el primer año, el siguiente año ya había otros 3, de los cuales 2 ya cerraron. Yo creo que sí, en efecto, el glamping va a seguir creciendo. La pandemia fue un acelerador, pero creo que independientemente de la pandemia, la tendencia de crecimiento ya estaba. Nuestros competidores más fuertes ahorita en México están en el Caribe, sin lugar a dudas. Pero gratamente nos enteramos por un estudio de mercado, por ahí ahorita tenemos el 10% del mercado de glamping en México. Entonces nuestra apuesta es obviamente incrementar esa cuota de mercado y aprovechar ese crecimiento que trae ese mismo mercado. Es por eso que sí estamos con la ambición de abrir 3, o sea, el que ya estamos abriendo, más otros 3
en un periodo de 5 años, porque sabemos que esto ahorita es el momento, ¿no? Ya para hacer el cierre pues, de este tiempo y agradecerles a ambos su participación, me gustaría que ustedes dejaran pues, alguna idea o algo que quisieran que la audiencia que nos está viendo en el Foro ISMO y también la comunidad IPADE pudiera retener. A lo mejor, no sé si sea un consejo, alguna anécdota o algo que nos quisieran compartir para hacer el cierre. Adelante, Alicia. Pues yo lo que les quisiera decir a los empresarios y emprendedores o a la gente que tiene una idea y no la aterriza o la está aterrizando, es que se la crean y que piensen en grande. Y eso hace mucha coherencia con lo que platicábamos aquí, que tiene que ver con qué tan escalable puede ser tu modelo de negocio. Algo que también comentaba Alfredo que me parece relevante es que hoy las empresas es importantísimo que realmente busques cómo apoyar, generar valor a tu comunidad, al entorno en donde estás, a la empresa en donde estás, al país en donde estás, pero siempre es importante como ese diferenciador. O sea, a lo mejor empresas que hagan lo que tú haces son varias, porque sí las va a haber. O sea, no es cierto que, o sea, sí es cierto que siempre hay competencia, pero con que tú tengas ese diferenciador y también aproveches toda esta ola tecnológica que hay hoy y que hace unos años no había, puedes potencializar esa idea que tienes y realmente aterrizarla y créetela y piensa en grande. Definitivamente. Muy bien y muy claro tu mensaje. Gracias, Alicia. Adelante, Alfredo, para el cierre. Me sumo completamente a lo que dice Alicia y si algo la vida y el emprendimiento me ha enseñado es que el fracaso no es fracaso, sino es solo un peldaño más al éxito, ¿no? Entonces, animarse, perder el miedo, perseguir tus sueños, pensar en grande. Y algo que es muy importante es, hay una frase que a mí me encanta que dice, bueno, dos, que esas dos frases para mí son mi máxima en la vida. Una es, no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. O sea, hay que tener claro a dónde queremos ir para poder llegar. Y otra, y tiene mucha resonancia con lo que comentaba Alicia en preguntas anteriores, es el cambio es la única constante y la innovación el único camino. Entonces, con eso me gustaría cerrar. Anímense, no pasa nada. Pues muchísimas gracias, nos dejan grandes aprendizajes y pues yo les deseo a los dos en cada una de sus empresas y en las que vienen, en sus nuevos proyectos, el mayor de los éxitos. Sigan haciendo esa diferencia y sobre todo teniendo ese impacto con la gente con la que colaboran y a la que atienden. Muchísimas gracias y pues con esto cerramos este panel. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Gracias, Silvia. Gracias. Gracias a ustedes.